Hola chicos y chicas, si te gustaría conocer Europa en diciembre, en plena Navidad, debes conocer que sus aeropuertos se convierten en un perfecto caos. Hoy te contaré todo lo que nos ha sucedido y lo que hemos hecho para salvar nuestras perfectas vacaciones. Este viaje lo planificamos hace 6 meses con la agencia del Corte Inglés y siempre confiamos en esa agencia por su profesionalidad. Lo que sucede es que a partir del 1 de noviembre hay huelga de 3 aerolíneas. Entre ellas estaba la que habíamos reservado el vuelo, que es con la compañía Vueling. Y hace 2 días nos llamó nuestra asesora de viaje para contarnos de que los vuelos se están cancelando, y más en estas fechas de Navidad. Y rápidamente tuvimos que ir a la agencia de viaje para poder cambiar con otra aerolínea. Esto nos salió 250 euros más, porque el vuelo todavía no lo han cancelado, pero teníamos que garantizar salir ahora un día antes con Iberia para poder llegar a Madrid. ¿Por qué todo esto? Porque todo depende de esa conexión. Mañana, día 24, es cuando sale el crucero a las 5 de la tarde desde Barcelona por todo el Mediterráneo. Y no podíamos hacer eso porque de lo contrario, todo esto lo que trae es que si se te va, después tienes que buscar otro vuelo, sería el de Marsella, y sería un costo pero muy grande. Estamos ahora mismo esperando, aquí en estas pantallitas pueden ver el vuelo. Nuestro vuelo sale a las 8:45 de la noche, o sea, a las 20:45 de Iberia, es el número 3773, va a Madrid, y como pueden ver aquí, dice que a las 7:40 nos ponen en qué puerta saldrá el vuelo. Tenemos que esperar un poquito todavía. De todo esto uno siempre saca sus experiencias, y lo primero es que el primer consejo que les puedo dar es que si van a coger un crucero desde Barcelona, pues deben de viajar un día antes. Tratamos de evitar el coste del hospedaje, pero ya ven de todos los problemas que pueden surgir. Al final lo hemos tenido que pagar en otro billete de avión. ¿Por qué? Porque es muy probable que nos cancelen nuestra salida, y como es el mismo día que zarpa el barco, pues no queremos perdernos el barco, que realmente es lo más caro de este trayecto. Y otra cosa importante es que mañana a las 7 de la mañana el vuelo de la compañía Vueling todavía no está cancelado, pero es que lo están cancelando todos en esta fecha. Sí. Y lo que no podíamos hacer es esperar y que se nos fuera el crucero. El crucero, claro, eso es muy importante. Ya saben, tip importante, siempre que vayan a tomar un crucero y tengan que cogerlo desde un puerto que esté en otro sitio, tienen que ir hacia ese sitio una noche antes, dormir allí, para que garanticen que van a llegar a tiempo al crucero, que no, si hay cancelación de vuelo, no van a perder el crucero. Ahí vemos la family. Hemos encontrado al culpable de todos nuestros males. Vueling, has acabado con nosotros. Estamos aquí sentados y no nos queda otra que esperar a que nos digan la puerta de embarque. Y es muy importante que ustedes conozcan que si la compañía cancela el vuelo, le tienen que devolver el dinero íntegro y una indemnización de como mínimo 250 euros. Incluso si se cancela, te tienen que poner a tu disposición un hotel, y puede haber hasta daños morales. De todo puedes reclamar en ese momento. Y en el caso de nosotros no es así. En el caso de nosotros no esperamos a que lo cancelaran. En ese momento se pierde el dinero, pero no te queda otra, porque de lo contrario íbamos a perder todo el recorrido del crucero. Entonces por eso decidimos no arriesgarnos. Estamos en el avión y va a salir en hora, ahora hacia Madrid. Ya nos encontramos en el aeropuerto de Madrid, Barajas, y bueno, debo decirles que como son la 1 de la madrugada, porque estuvimos 2 horas 45 en el vuelo desde Gran Canaria hasta Madrid, pues no hay nadie aquí atendiendo, entonces teníamos que sacar las tarjetas de embarque. Tuvimos que salir desde la Terminal 4, desde donde llegamos y partiremos, tuvimos que venir a la salida, y en estas maquinitas pudimos solicitar nuestra tarjeta de embarque, como pueden ver, con el código de reserva, con una tarjeta de embarque y también con el DNI y el pasaporte. El DNI no me lo leyó, sin embargo el pasaporte lo puse así boca abajo, sigues los pasos súper sencillito y ya tienes tu tarjeta de embarque. Ahora vamos a pasar por aduana y pues ya ahí nos vuelven a revisar y esperaremos nuestro vuelo.
Una de las ventajas que tenemos al sacar nuestra tarjeta de embarque es que nos dice ya por qué puerta vamos a salir. En nuestro caso la J, que en las pizarras todavía no lo anuncian. Hay que decir que este aeropuerto es inmenso. Quiero mostrarles aquí arriba que, como por ejemplo, si nos hubiese tocado salir por una puerta S, tenemos para llegar a las puertas S 24 minutos caminando. 24 minutos es lejito. Luego tenemos la puerta M a 12 minutos, pero ya estamos aquí en la puerta J. Ahora solamente tenemos que esperar, ¿cuántas horas? Nos toca esperar unas 6 horas porque nuestro vuelo sale a las 7 de la mañana para Barcelona. Les iremos contando toda esta noche que pasaremos aquí. De todos modos es importante siempre fijarnos en las pizarras, que no nos cambien la puerta de embarque aunque ya tengamos las tarjetas. Y encontramos un sitio donde cargar nuestros móviles, el micrófono también. Tengo que decir que he encontrado pocas personas para lo que pensé que íbamos a encontrar. Algunas que también les ha tocado dormir aquí la noche en el aeropuerto. Y bueno, pues nada, nosotros por el momento no tenemos sueño. Aquí estamos esperando y los niños también. Pues ya les iré contando. Y ya hemos comido alguito, lo único que hemos encontrado abierto ha sido McDonald's. Aquí nos hemos pedido una hamburguesa y bueno, al menos algo que nos caiga en el estómago hasta que cojamos el próximo vuelo. Destacable que aquí todo cuesta mucho más caro, ¿vale? Porque estamos dentro del aeropuerto, 1 euro y un poquito más caro de lo que estamos acostumbrados. Y la diferencia de precio es muy evidente en estas maquinitas expendedoras. Ahí ven que el refresco Coca-Cola cuesta 3,20 euros y pues nosotros lo compramos en Canarias antes de venir para Madrid. Lo compramos a 2,50 euros, o sea que ahí van viendo la diferencia casi de 1 euro. Y no les mostré la compra que hice en el aeropuerto de Las Palmas en Gran Canaria porque, bueno, me pareció muy evidente, llegué, lo compré y tal, pero en cuanto llego aquí, que me voy a comprar otro refresco, aquí la diferencia de precio pues la tienes a simple vista. Recuerda que en Madrid el agua es potable, por tanto si tienes un pomito, aquí lo puedes llenar en el grifo y beber el agua sin ningún tipo de problema y así te ahorras un dinerito. Perdonen que no me maquillé ni nada porque sabía que iba a pasar muchas horas aquí esperando por el próximo vuelo y no quería quedarme toda ahí con el maquillaje, pero el próximo video sí estaré con más colorcito. Ahora estoy un poquito pálida, por supuesto, pero se los prometo que para el próximo sí tendré más colorcito en la cara. Y este es mi outfit, como pueden ver, acostumbrada al calorcito. Vengo a Madrid o a Barcelona y pienso que voy a ir al Polo Norte. Vengo con mi chaqueta, con mis botas, por si acaso hay nievecita. Yo, por no pasar frío, mejor paso un poquito de calorcito, que ahora mismo aquí hace muy buen tiempo, al menos dentro del aeropuerto, no sé fuera qué temperatura habrá, pero bueno, cuando salgamos al aire libre ya les contaré dentro de unas horitas. Para pasar el tiempo ya me he maquillado, me he dado un poquito de color, me he peinado a María Victoria. ¿Y dónde está Carlos? Carlos está allí, está durmiendo. No pudo aguantar más. Los niños también tienen muchos sueños, yo sigo despierta. Y eso que no me he tomado un café aún. Cuando me tomo un café, revivo. Aún son las 4:20 de la mañana, sigue habiendo poco movimiento. Realmente nosotros tenemos que esperar hasta las 5:40 que nos digan exactamente por qué puerta nos vamos a ir. Y para embarcar, por supuesto. Seguimos esperando. Bueno, ya embarcamos en el vuelo para Barcelona. Nuestro segundo vuelo en el día de hoy. Hoy llegamos al Prat en 1 hora con 15 minutos. Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana, ¿verdad? Sí. Vale, pues como este es uno de los aeropuertos más grandes y más concurridos, pues hay que caminar mucho para llegar a la salida. Ahora les voy a mostrar todas las guías que tienen que seguir para salir del aeropuerto. Bueno, y aquí van viendo indicaciones. Vamos a seguir
puertas. Y no les había comentado que en estos aeropuertos muy grandes están estas cintas que bueno, nos ayudan a trasladarlos un poquito más rápido, súper divertidas, porque parece que vas como en cámara rápida mientras los otros van al ritmo que estamos acostumbrados. Vamos a seguir buscando la puerta que dice salida. Una cosa importante es que la vida siempre tienen que verla con optimismo, y siempre que se cierre una puerta se abren muchas más, y ya vieron que buscamos siempre una solución para poder estar aquí en hora, poder aprovechar todo el día de hoy y grabar vídeos para ustedes de lo que es esta bella ciudad de Barcelona, y poder zarpar en el crucero a las 5 de la tarde como estaba previsto. Claro, ese es nuestro destino final, el crucero. Aquí encontramos la primera indicación de salida y dice que es hacia allá, pues hacia allá vamos. Hay que seguir siempre la indicación. Aquí encontramos otra indicación que nos dice salida, también para la recogida de los equipajes. En nuestro caso, este paso no lo saltamos porque viajamos solo con equipaje de manos. Nosotros viajamos muy ligerito para evitar perder tiempo en la recogida de los equipajes. Y así pues que no tengamos ningún contratiempo. Ni pérdida tampoco del equipaje, que muchas veces nos retrasa cualquier aventura por el tema de que el equipaje se nos pierda. Algo que deben saber es que dentro de esta gran superficie, porque es muy grande, pues tienen muchísimas tiendas donde pueden consumir comida, bebida, donde también pueden comprar para llevar a sus países, a donde vayan a viajar, perfumes. Hay muchas cositas que pueden comprar para llevar de recuerdo a sus familiares o simplemente para ustedes. Miren, aquí tenemos la tienda de Desigual. Hay muchísimas, esto es inmenso de grande. Aquí les doy una vista panorámica de lo inmenso que es este aeropuerto. Este es solo un trocito. Ahora vamos a salir a atravesar estas puertecitas que se abren y se cierran de forma automática por sensor. Y llegamos al área donde las personas deben esperar para recoger su equipaje. Hay mucha indicación, a veces es tanta la indicación que nos perdemos un poquito, pero bueno, no pasa nada. Todo está señalado, solo hay que ir con paciencia. Esta es una de las puertas de salida, como pueden ver del otro lado hay familiares esperando para recibir a los recién llegados. A nosotros no nos espera nadie. Porque nosotros no tenemos aquí a nadie y además nos vamos de crucero. Uy, cómo hay personas. Y en este cartel súper grande te indican todas las formas que tienes para salir desde el aeropuerto: en metro, en guagua o en bus, en taxi. Una de estas opciones es el aerobús, es el que nosotros vamos a coger. Cuesta 8,90 € y se demora 35 minutos desde aquí hasta el centro de la ciudad. Otra variante es en tren desde la Terminal 2. Claro, estamos en la Terminal 1, pero hay un bus que da recorrido siempre circular de la Terminal 1 a la Terminal 2, la ruta 46. Y hay otros medios, como puede ser metro, puede ser taxi, hay muchas variantes, pero bueno, son un poquito más caras. Este es el aerobús, el que vamos a coger hasta la Plaza Cataluña. Espero toda esta información te haya servido de algo. No te vayas sin suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. A Europa, conocer sus aeropuertos, deben conocer. No, excelente caos. Te voy a contar en este blog, no. Bueno, ahora no nos queda nada más que esperar para ver cuál es la puerta de embarque. Y una de estas opciones, no, corta, pero una de estas opciones, no.